No voy a descubrir de qué tendencia tengo ni nada. Yo soy ante todo español. En el fútbol hay nombres que todo el mundo espera ver arriba, delanteros que desde jóvenes apuntan a ser los mejores, jugadores que rompen estadísticas, que salen en portadas y que aparecen destinados a ganar títulos, pero luego están los otros, los que no entran en ese grupo, los que no generan expectativas, los que simplemente pasan desapercibidos. Salva Ballesta era uno de ellos. Salva nació en Zaragoza y como muchos niños en España empezó jugando al fútbol desde muy pequeño, pero su camino no fue el de un prodigio, no era el jugador que destacaba por encima de todos, no era el nombre del que hablaban los entrenadores, era un delantero más, trabajador, físico, con olfato de gol, pero sin ese brillo especial que suelen acompañar a las grandes promesas. Desde sus primeros años, Salva tenía características muy claras, era fuerte, competitivo y tenía instinto dentro del área. No era un jugador técnico, no era espectacular, pero era efectivo. Ese tipo de delanteros suelen tener un papel muy concreto, aprovechar oportunidades, pelear cada balón y aparecer en el momento justo, pero rara vez se convierten en estrellas. Su carrera empezó a moverse entre equipos, sin grandes titularidades, sin grandes focos, pasos por clubes donde intentaba encontrar su sitio, donde buscaba continuidad y donde poco a poco iba creciendo como futbolista, pero siempre con la misma sensación, un jugador útil pero nada más. A esas alturas nadie pensaba que Salva iba a hacer algo grande, no era un delantero que llamara la atención de los grandes clubes, no era un nombre importante en la liga, y tampoco era un jugador que generara ilusión fuera de su entorno, simplemente estaba ahí, compitiendo, trabajando, marcando algunos goles, pero sin destacar realmente. En ese momento su carrera tenía un camino muy claro, el típico de muchos jugadores, equipo de media tabla, goles suficientes para mantenerse, pero sin dar el salto, sin convertirse en algo más, y eso es lo que hace que su historia sea tan especial, porque cuando nadie espera nada es cuando puede pasar lo inesperado, porque en el fútbol a veces ocurre algo muy raro, un jugador que no estaba en los planes de nadie de repente cambia todo, empieza a marcar, empieza a destacar y de repente su nombre aparece donde nadie lo esperaba, en lo más alto, y en el caso de Salva Ballesta ese momento estaba a punto de llegar, y lo cambiaría todo. A lo largo de su carrera, Salva Ballesta había sido muchas cosas, un delantero trabajador, un jugador útil, un futbolista que cumplía, pero nunca había sido el protagonista, nunca había sido el centro de atención, hasta que llegó a un lugar donde todo cambió, el Racing de Santander. Cuando Salva llega al Racing no lo hace como una estrella, no llega como un fichaje mediático, llega como un delantero más, un jugador que puede aportar, un futbolista que puede sumar goles, pero sin grandes expectativas, y eso muchas veces es lo que permite a un jugador jugar con libertad, sin presión, sin obligación de destacar, solo fútbol. Desde los primeros partidos empezó a pasar algo extraño, Salva marcaba una vez y otra más. Al principio parecía una racha, algo puntual, pero los goles seguían llegando, semana tras semana, jornada tras jornada, y poco a poco la sensación empezó a cambiar. Esto no era casualidad. La temporada avanzaba y Salva seguía marcando de cabeza dentro del área, aprovechando rebotes, anticipándose a los defensas. No eran goles espectaculares, no eran jugadas increíbles, pero eran goles. Y eso es lo único que importa para un delantero. Su instinto era brutal, siempre estaba en el sitio correcto, siempre aparecía en el momento justo, y eso empezó a marcar la diferencia. A medida que avanzaba la temporada empezó a pasar algo que nadie había imaginado. El nombre de Salva aparecía entre los máximos goleadores de la liga, y no estaba solo, estaba compitiendo con los mejores delanteros del país, jugadores mucho más mediáticos, mucho más reconocidos, mucho más esperados, pero él seguía ahí, marcando. Lo que hacía especial su temporada no era solo el número de goles, era la forma. No necesitaba muchas ocasiones, no necesitaba grandes jugadas, vivía del área, del instinto, de entender el juego mejor que los defensas. Ese tipo de delanteros son muy difíciles de parar, porque no dependen del juego, dependen del momento, y Salva estaba en el mejor momento de su carrera. El Racing empezó a depender de sus goles, cada partido importante pasaba por él, cada oportunidad, cada balón dentro del área, era el referente, el jugador que decidía, y eso es algo que cambia completamente la percepción de un futbolista, de ser uno más a ser imprescindible. A pesar de todo había una sensación general, esto no puede durar, en algún momento se va a acabar, es solo una racha, pero no se acababa, los goles seguían llegando, y cada semana la historia se hacía más grande. A medida que la temporada llegaba a su final, la situación era clara, Salva Ballesta no solo estaba haciendo una gran temporada, estaba a punto de conseguir algo que nadie había imaginado, el Pichichi, ser el máximo goleador de la liga por encima de todos, por encima de los grandes nombres, por encima de las estrellas, y eso cambiaría su carrera para siempre. A medida que avanzaba la temporada, la situación empezó a dejar de ser una sorpresa. Ya no era una racha, ya no era casualidad. Salva Ballesta estaba compitiendo de verdad por ser el máximo goleador de la liga. Y lo más increíble de todo es que nadie lo había visto venir. En aquellos años la liga estaba llena de grandes delanteros, jugadores con nombre, con trayectoria, con reconocimiento, futbolistas que estaban acostumbrados a pelear por el Pichichi. Y en medio de todos ellos aparecía Salva, un delantero del Racing de Santander sin focos, sin cartel, pero con algo que estaba marcando la diferencia, los goles. Los números empezaban a ser imposibles de ignorar. Semana tras semana, Salva seguía
seguía marcando, y cada jornada que pasaba su nombre se acercaba más a lo más alto. No era espectacular, no era mediático, pero era efectivo, y eso en el fútbol lo es todo. Si había algo que definía esa temporada era su instinto. Salva no necesitaba dominar el juego, no necesitaba tocar muchos balones, no necesitaba participar constantemente, solo necesitaba una ocasión, un balón suelto, un centro, y ahí aparecía. Ese tipo de delanteros son los más peligrosos, porque pueden decidir un partido sin que casi lo veas. A medida que la temporada llegaba a su final, toda España empezó a mirar lo que estaba pasando. Un jugador inesperado estaba a punto de convertirse en el máximo goleador de la liga. Los medios empezaron a hablar de él, los aficionados seguían su racha y cada gol aumentaba la sensación, esto es real. Y entonces llegó el final de temporada, la clasificación estaba clara, los números no dejaban dudas. Salva Ballesta había conseguido lo imposible, había ganado el Pichichi. Con sus goles se convirtió en el máximo goleador de la liga, por encima de todos, por encima de jugadores mucho más importantes, mucho más conocidos, mucho más esperados, y eso lo cambió todo. En cuestión de meses su historia dio un giro completo, de ser un delantero más a ser el goleador del momento, el jugador del que hablaba todo el mundo, el protagonista inesperado de la temporada. Pero el fútbol tiene algo que siempre ocurre después de un pico tan alto, la pregunta: ¿y ahora qué? Después de alcanzar ese nivel, después de conseguir algo tan grande, llega el momento más difícil, mantenerlo. Y en el caso de Salva Ballesta la historia estaba a punto de cambiar otra vez, porque lo más difícil no es llegar, es quedarse. Después de ganar el Pichichi todo cambió, pero no como muchos esperaban, porque cuando un jugador se convierte en el máximo goleador de la liga hay una idea muy clara. Ese es el inicio de algo grande, el salto, los grandes clubes, las oportunidades, la consolidación. Pero en el caso de Salva Ballesta la historia fue diferente. Después de su temporada histórica en el Racing de Santander, su carrera empezó a moverse. Cambios de equipo, nuevas oportunidades, nuevos contextos, pero ya no era lo mismo, la presión había cambiado, las expectativas eran mucho más altas. Ahora no era un delantero más, ahora era el Pichichi, y eso pesa. El problema era evidente, repetir aquella temporada era prácticamente imposible. Había sido perfecta, todo había encajado, el momento, el equipo, la confianza, y en el fútbol cuando alcanzas un pico tan alto lo normal es bajar, y eso fue lo que ocurrió. Sus números empezaron a caer, los goles ya no llegaban con la misma facilidad, los minutos empezaron a ser más irregulares, y poco a poco su impacto dentro de los equipos fue disminuyendo. No era una caída brusca, pero sí constante, y eso es lo que más cuesta en el fútbol. Durante los años siguientes, Salva pasó por varios equipos, intentando recuperar su mejor versión, intentando volver a ser el delantero decisivo, pero nunca volvió a aquel nivel, y eso es algo que ocurre con muchos jugadores, un momento perfecto que no se repite. A pesar de todo, Salva seguía siendo un delantero competitivo, seguía marcando, seguía aportando, pero ya no era el protagonista, ya no era el jugador que decidía ligas, ahora era parte del fútbol, pero sin ese brillo especial. Con el paso del tiempo, la percepción sobre su carrera también cambió. Ya no se hablaba de él como el goleador del momento, sino como el jugador que había tenido una temporada increíble, un pico, un año, un recuerdo, y eso, aunque pueda parecer poco, no lo es. A medida que avanzaban los años, su carrera empezó a acercarse al final, ya no había grandes expectativas, ya no había presión, solo fútbol, y una historia que poco a poco llegaba a su último capítulo. Porque no todos los jugadores tienen carreras lineales, algunos tienen picos, momentos, temporadas que lo cambian todo, y la de Salva Ballesta fue una de esas, pero todavía quedaba una última parte, el momento en el que se analiza todo. Después de aquel pico, la carrera de Salva Ballesta fue acercándose poco a poco a su final, sin grandes focos, sin grandes titularidades, pero con una historia que ya había quedado marcada para siempre. Con el paso de los años, Salva fue perdiendo protagonismo, menos minutos, menos impacto, menos presencia en los grandes partidos, hasta que llegó el momento inevitable, la retirada. Como le ocurre a la mayoría de futbolistas, su final no fue espectacular, no fue una despedida llena de títulos, fue más silencioso, más normal, pero con algo que pocos pueden decir que tienen, una temporada inolvidable. Con el tiempo su figura empezó a verse de otra manera, porque en el fútbol lo que queda no es todo lo que hiciste, son los momentos, y Salva tenía uno muy claro, ese año, ese Pichichi, ese momento en el que nadie esperaba nada y lo cambió todo. Porque ganar el Pichichi no es algo cualquiera, es ser el mejor goleador de la liga, por encima de todos, y hacerlo sin ser una estrella lo hace todavía más especial. No era el más mediático, no era el más técnico, pero fue el que más marcó, y eso es lo único que importa. La historia de Salva Ballesta no es la típica, no es la de una superestrella, no es la de un jugador que domina durante años, es otra cosa. Es la historia de un momento perfecto, de una temporada en la que todo encajó, y eso en el fútbol también tiene valor. Si alguien analiza su carrera hay una realidad clara, ese año lo define todo. Ese año es el punto más alto y el momento que lo cambió, y también el momento que lo marcó para siempre, porque después de tocar ese nivel todo lo demás se mide con eso. Y aquí es donde su historia tiene algo especial, porque no todos los jugadores necesitan una carrera perfecta para ser recordados. A veces un solo momento es suficiente, porque al final la historia de Salva Ballesta dejó una pregunta muy clara: ¿es mejor tener una carrera normal o un año inolvidable?